Hola, bienvenidos a esta exploración a fondo. Hoy nos metemos con un tema fascinante, la verdad, la farmacología ocular. Vamos a usar extractos de un capítulo especializado para entender cómo funcionan los medicamentos en el ojo, que es, una estructura súper compleja y además muy protegida. Porque el ojo no es cualquier cosa, no. Tiene barreras propias, la hematorretiniana, la hematoacuosa, lo aíslan bastante. La idea hoy es desentrañar qué significa todo esto para tratar las enfermedades de los ojos. Exactamente. Esas barreras son, un muro interesante para la medicina. Hacen que dar los fármacos y saber qué van a hacer sea, pues, todo un desafío. Hoy vamos a ver un poco la anatomía clave que influye en esto y cómo se diseñan los tratamientos para, digamos, sortear estos obstáculos. Perfecto, pues entremos en materia. Si miramos desde fuera, están los párpados, la órbita, que protegen el globo, claro, los músculos que lo mueven. Pero para los fármacos, lo interesante empieza más cerca. Hay rutas específicas para inyectar, ¿no? Como debajo de la conjuntiva o incluso detrás del ojo, mencionaban algo así. Sí, exacto. Y esa conjuntiva es fundamental. Es una membrana mucosa, muy finita, que cubre por dentro los párpados y también la parte blanca del ojo, la esclera. ¿Ves ese pliegue donde se juntan? El fornix. Pues ahí es donde normalmente aplicamos las gotas oftálmicas. Conocer bien esa anatomía es básico para que las gotas lleguen a donde tienen que llegar y de forma segura. Y hablando de gotas, de la superficie, está el sistema lagrimal, las glándulas que producen las lágrimas. Pero me llamó la atención que esto lo controla el sistema nervioso autónomo. Anticolinérgicos. Bloquean la señal parasimpática a las glándulas lagrimales y ¡zas! Ojo seco. Ah, claro. Y al revés también funciona, ¿eh? Usamos fármacos que actúan sobre los receptores del iris justo para dilatar la pupila a propósito. Así podemos examinar bien el fondo del ojo. Claro. ¿Y las lágrimas? No son solo agua con sal, ¿verdad? Forman una película protectora súper sofisticada, con 3 capas, decían. Sí, 3 capas. Una externa de lípidos, de grasita, digamos, que viene de las glándulas de meibomio en los párpados. Esa evita que la lágrima se evapore muy rápido. Luego la del medio, que es la más gorda, casi pura agua, de las glándulas lagrimales. Y una interna, pegada al ojo, de mucina, que producen unas células de la conjuntiva. Esa ayuda a que la lágrima se extienda bien. Todo esto nutre y protege la córnea. Pero no se quedan ahí quietas, ¿no? Se van drenando. Exacto. Se drenan constantemente. Van hacia unos agujeritos, los puntos lagrimales, en el borde de los párpados, cerca de la nariz. Y de ahí, por unos conductos, van a parar a la nariz. Y eso es importante por 2 razones. Sí. Por 2 cosas clave. Primero, limita el tiempo que la gota está en el ojo. Se va rápido. Y segundo, y esto es crucial, es una puerta de entrada a la circulación general. Los fármacos que se absorben por la mucosa de la nariz se saltan el filtro del hígado, el primer paso hepático. Ah, o sea que una simple gota para los ojos podría acabar teniendo efectos en otras partes del cuerpo, porque se absorbe en la nariz y directo a la sangre. Exactamente. Es algo que siempre hay que tener presente, sobre todo con fármacos potentes como los beta bloqueadores para el glaucoma. Puede haber efectos secundarios sistémicos que uno no se espera. Entendido. Ahora, si esa gota consigue quedarse y quiere entrar al ojo, ¿con qué se topa? La córnea, la ventana transparente. Dijiste que no tiene vasos y que tiene capas distintas. Fascinante. La capa de fuera, el epitelio, es como aceite. Repele el agua, es hidrofóbica. Debajo está el estroma, que es lo más gordo de la córnea. Ese es como una esponja. Le encanta el agua, es hidrofílico. Y la capa más interna, el endotelio, otra vez hidrofóbica. Incluso se habla de una capa extra, finísima, la capa de Dúa. Hidrofóbica, hidrofílica, hidrofóbica. Eso suena a una gincana para un medicamento. Totalmente. Para cruzar bien la córnea, una molécula necesita hacer un poco de las 2 cosas, que le guste el agua y la grasa. Anfipática, le llamamos. Ahora, si la córnea está dañada, si el epitelio está roto, por ejemplo, esa barrera se pierde y muchos fármacos entran muchísimo más fácil. Vale, una vez dentro, en el segmento anterior, está el humor acuoso, ese líquido,
¿De dónde sale y por dónde se va? Se produce sin parar en unas estructuras detrás del iris, los procesos ciliares. De ahí fluye hacia adelante, pasa por la pupila y llena el espacio entre la córnea y el iris, que es la cámara anterior. Y claro, tiene que salir para que la presión no suba. La ruta principal de salida, el 80-95% más o menos, es por una especie de filtro microscópico, la malla trabecular. Esa malla lleva al canal de Schlemm y de ahí a las venas. Pero también hay una ruta alternativa, la uveoescleral, por donde el líquido se filtra a través del músculo ciliar. Y esas vías de salida son justo el blanco para tratar el glaucoma, ¿no? Precisamente. Y lo interesante es que podemos actuar sobre las dos. Hay fármacos como la pilocarpina que contraen el músculo ciliar y como que tiran de la malla trabecular, la abren más. Facilitan la salida por la vía principal. En cambio, otros, los análogos de prostaglandinas, como el latanoprost, que se usan muchísimo hoy, aumentan el flujo por la vía secundaria, la uveoescleral. Ah, mira. Y esto es importante diferenciarlo del glaucoma de ángulo cerrado. Ahí el problema es físico. El iris tapa la malla. A veces lo provocan gotas que dilatan la pupilla. La solución suele ser hacer un agujerito con láser en el iris, una iridotomía, para que el líquido pase directo. Hablando del iris, la parte de color, mencionaste los músculos para la pupila y también la melanina. ¿Por qué es importante la melanina? Que dilatan la pupila, los simpaticomiméticos, tarden más en actuar y hagan menos efecto en ojos oscuros, que tienen más melanina. Ajá. Y dos, como veremos luego, puede llevar a que se acumulen otros medicamentos y causen toxicidad a largo plazo. En cuanto a los músculos, pues tenemos el dilatador, que lo controla el sistema simpático y abre la pupila, midriasis, y el esfínter, que lo controla el parasimpático y la cierra, miosis. Vale. Y detrás del iris, el cuerpo ciliar. Ya dijimos que produce el humor acuoso. ¿Hace algo más? Sí, su otra gran función es la acomodación, o sea, enfocar de cerca. Tiene un músculo, el músculo ciliar. Cuando se contrae, por señal parasimpática, relaja la tensión de unas fibras que sujetan el cristalino. Entonces, el cristalino se abomba, se vuelve más potente y enfoca. Ah. Cuando bloqueamos esto con gotas, por ejemplo, para graduar la vista a los niños, lo llamamos cicloplegia. Y curiosamente, esa misma contracción del músculo también ayuda a drenar el humor acuoso por la malla trabecular, como decíamos antes. Claro, tiene sentido. Por eso los mióticos como la pilocarpina bajan la presión. Y al revés, fármacos como los betabloqueadores o los inhibidores de la anhidrasa carbónica actúan ahí, en el cuerpo ciliar, para reducir la producción de humor acuoso. Y el cristalino, la lente natural, que si se opaca, por la edad, diabetes, corticoides, es una catarata. Exacto. Ahora, si queremos ir más adentro todavía, al segmento posterior, donde está la retina, el vitrio, el nervio óptico, ahí la cosa se complica bastante más. ¿Por qué es tan difícil llevar fármacos a la parte de atrás del ojo? Pues por las barreras vasculares, sobre todo la barrera hematorretiniana. Es súper selectiva. Y además, anatómicamente, tienes la esclera, que es la pared blanca y dura, la coroides, una capa llena de vasos que nutre la parte externa de la retina. Ahí es donde crecen los vasos malos en la degeneración macular húmeda. Ajá. Y luego está el epitelio pigmentario de la retina, el EPR. Es una capa de células súper importante. Forma parte de la barrera y también participa en el metabolismo de la vitamina A, que es esencial para ver. Y dentro ya está la retina, el tejido nervioso que capta la luz. En el glaucoma, lo que se daña son las células ganglionares, ¿no? Sus fibras forman el nervio óptico. Se ha hablado mucho de neuroprotección, de intentar salvar esas células directamente. Sí, se ha investigado muchísimo. Por ejemplo, la toxicidad por glutamato y cómo evitarla. Pero la realidad clínica, es que a día de hoy, lo único que de verdad ha demostrado que frena el avance del glaucoma es bajar la presión dentro del ojo, la PIO. Vaya. Sí, es un poco frustrante, pero es así. El resto del espacio lo rellena el vitrio, ese gel transparente. Y el nervio óptico, que sale por detrás, es delicado. Le pueden afectar tóxicos como el etambutol, que se usa para la tuberculosis, o el metanol, déficits de vitaminas como la B12, inflamación,
Muchas cosas. Bien, con este mapa del ojo ya más claro, ¿cómo se mueven los fármacos por ahí? La farmacocinética, absorción, distribución, metabolismo, excreción, el famoso ADM. Empecemos por la absorción. Lo más común son las gotas, y su absorción depende de cuánto tiempo están en contacto con el ojo, claro, también de cuánto se pierde por el drenaje hacia la nariz y pasa a la sangre. Sí, eso ya lo vimos. También influye si se une a las proteínas de la lágrima, si las enzimas de la superficie lo degradan un poco, y su capacidad para cruzar la córnea o la conjuntiva. Para aumentar ese tiempo de contacto, a veces usamos geles o pomadas, que son más espesos, o incluso unos taponcitos minúsculos que cierran los puntos lagrimales, los tapones puntales. Vale, una vez que el fármaco se absorbe, ¿a dónde va? Pues puede distribuirse localmente, dentro del ojo. Pasa al humor acuoso y de ahí llega a otras estructuras. O puede irse por la vía nasal a la circulación sistémica, a todo el cuerpo. Y aquí vuelve a jugar un papel la unión a la melanina. Ah, sí. Ya vimos que en el iris retrasa el efecto de los midriáticos, pero donde es crucial es en el EPR, en la retina. Hay fármacos como la cloroquina o la hidroxicloroquina que se usan para la malaria o enfermedades autoinmunes que tienen muchísima afinidad por la melanina y se acumulan ahí. A la larga, esto puede causar una toxicidad en la retina muy típica, la maculopatina en ojo de buey. Ojo de buey. Eso suena bastante serio. ¿Implica que hay que vigilar a la gente que toma esos fármacos? Absolutamente. Necesitan revisiones oftalmológicas periódicas, con pruebas especiales como campos visuales o una OCT, una tomografía. Y hay que intentar limitar la dosis total que toman a lo largo de su vida para minimizar el riesgo. Es muy importante. Entendido. ¿Y el metabolismo? ¿El ojo puede descomponer los fármacos? Sí, tiene sus propias enzimas, como las esterasas, y esto se aprovecha de forma muy inteligente con los profármacos. Profármacos. Son como medicamentos dormidos. Tú administras una molécula inactiva que a lo mejor penetra mejor o tiene menos efectos secundarios, y una vez dentro del ojo, las enzimas de allí la despiertan, la activan. ¡Qué interesante! El latanoprost para el glaucoma es un ejemplo clásico. Es un éster y las esterasas de la córnea lo convierten en la prostaglandina activa. Otro es el loteprednol, un corticoide que está diseñado para que esas esterasas lo destruyan rápido y así limitar sus efectos secundarios. ¿Y la excreción? ¿Cómo salen del ojo? Pues principalmente por el flujo de las lágrimas y el drenaje nasolagrimal, que los lleva a la circulación sistémica, y de ahí se eliminan como cualquier otro fármaco, por el riñón o el hígado. Y no hay que olvidar la toxicidad, ¿eh? Puede ser local, en el propio ojo, alergias o daño en la córnea por los conservantes como el cloruro de benzalconio que llevan muchas gotas. Sí, eso es común. O puede ser sistémica o en esa absorción nasal que no paramos de mencionar. Con todo esto en mente, volvamos al glaucoma. Dijimos que bajar la presión intraocular, la PIO, es la clave. ¿Cómo se consigue eso? Con medicamentos. Pues básicamente hay dos maneras. O reducimos la cantidad de humor acuoso que se produce, o facilitamos que salga del ojo. La primera línea de tratamiento hoy en día suelen ser los análogos de prostaglandinas. Latanoprost, travoprost, bimatoprost. Son eficaces, se ponen solo una vez al día y lo que hacen es aumentar la salida por esa vía secundaria, la UVO escleral. Y tienen esos efectos secundarios curiosos, ¿no? Pestañas largas, cambio de color del iris. Sí, esos son los más llamativos. Son más bien cosméticos, pero existen. ¿Y si eso no es suficiente o no se puede usar? Pues una segunda opción muy habitual son los beta-bloqueadores, como el timolol. Estos hacen lo contrario. Reducen la producción de humor acuoso, bloqueando receptores en el cuerpo ciliar. Aquí sí hay que tener más cuidado con los efectos sistémicos, en gente con asma o problemas de corazón, por ejemplo. Claro. Hay otros que también reducen la producción, como los inhibidores de la anhidrasa carbónica, dorzolamida, brinzolamida, a veces dan un sabor metálico raro. Y luego hay fármacos que actúan sobre la vía principal de salida, la malla trabecular. Los inhibidores de roquinasa, como el netarsudil, ayudan a desatascarla, digamos, aunque suelen poner el ojo bastante rojo. Y a menudo se combinan, ¿no? Sí, exacto.
Muchas veces se usan combinaciones de 2 o hasta 3 fármacos en una sola botella. Es mucho más cómodo para el paciente y ayuda a que cumpla el tratamiento. Pasando a otras cosas, ¿qué me dices de las infecciones oculares? Eso es todo un mundo. Desde las conjuntivitis bacterianas súper comunes que tratamos con antibióticos de amplio espectro en gotas, hasta cosas más serias como la queratitis, que es la infección de la córnea. Si es por herpes, por ejemplo, necesitamos antivirales. Las infecciones por hongos en la córnea son un problema gordo, necesitan tratamiento antifúngico mucho tiempo. Y luego están los parásitos, como la acantamoeba, que a veces tiene que ver con el mal uso de lentes de contacto o con agua contaminada. Esas son muy, muy difíciles de quitar. Suena complicado. ¿Y la inflamación? Para la inflamación, los reyes son los corticoides. Son súper potentes para quitar la inflamación ocular, pero hay que usarlos con mucho cuidado y respeto. A largo plazo pueden causar cataratas, pueden subir la presión del ojo, lo que llamamos glaucoma por corticoides, y también pueden hacer que las infecciones empeoren o aparezcan. O sea que son un arma de doble filo. Totalmente. Por eso, a veces usamos ainestópicos, antiinflamatorios no esteroideos, como el ketorolaco, para inflamación después de cirugía o para alergias, y para el ojo seco crónico, que muchas veces tiene detrás un componente inflamatorio, usamos inmunomoduladores como la ciclosporina o el ifigrast. Esos van más a la raíz del problema inflamatorio. El ojo seco es súper común, ¿sí? ¿Qué opciones hay más allá de las lágrimas artificiales? Pues es un tratamiento escalonado, digamos. Empezamos con lubricantes, lágrimas artificiales. Si no basta, podemos poner esos tapones lagrimales para que las lágrimas propias se queden más tiempo. O usar ciclosporina o ifigrast si creemos que hay inflamación. En casos muy graves, incluso se preparan gotas con el propio suero del paciente. Y luego hay situaciones especiales. Si la córnea se hincha, usamos gotas de sal concentrada para sacar líquido. O si la córnea pierde sensibilidad y no cicatriza bien, que es la queratopatía neurotrófica, ahora tenemos un factor de crecimiento nervioso en gotas. Y una cosa fundamental que no podemos olvidar. Muchos medicamentos que la gente toma por boca o inyectados para otras cosas pueden afectar a los ojos. Ah, sí. Eso es importante recordarlo. Claro, el topiramato, para la epilepsia o migrañas, puede causar un glaucoma agudo de ángulo cerrado. La hidroxicloroquina, ya lo dijimos, la retina. La amiodarona, para arritmias, deja unos depósitos en la córnea muy típicos. El etambutol, para la tuberculosis, puede dañar el nervio óptico. Vaya lista. Sí, y esto subraya lo importante que son las revisiones oftalmológicas periódicas para la gente que toma ciertos tratamientos de forma crónica. También usamos fármacos para diagnosticar, ¿no? ¿Esos colorantes? Sí, claro. La fluoresceína es básica. Se usa todos los días. Tiñe las zonas donde falta epitelio en la córnea, si hay una herida, una úlcera. Se ve verde brillante con luz azul. Hay otros, como la rosa de Bengala o la lisamina verde, que tiñen células dañadas o moco. Y para ver bien los vasos sanguíneos de la retina y la coroides, inyectamos fluoresceína o verde de indocianina en la vena del brazo. Y hacemos fotos especiales del fondo de ojo. Es la angiografía. Y no podemos terminar sin hablar de una de las grandes revoluciones en oftalmología de los últimos años, el tratamiento de la neovascularización en la retina. ¿Eso qué es exactamente? Pasa en la forma húmera de la DMAE, la degeneración macular asociada a la edad, y también en el edema macular por diabetes. Básicamente, crecen vasos sanguíneos anormales debajo o dentro de la retina. Y esos vasos son malos, pierden líquido, a veces sangre, y dañan la visión central, la mácula. ¿Y cómo se trata? Suena grave. Pues se trata con inyecciones directamente dentro del ojo, en el vítreo. ¿Dentro del ojo? Sí, suena fuerte, pero es un procedimiento muy común y efectivo. Se inyectan fármacos que bloquean el factor de crecimiento que hace que salgan esos vasos malos, el VEGF. Son los anti-VEGF. Hay varios. Ranibizumab, aflibercept, brolucizumab, y también se usa muchísimo bevacizumab, que en origen era para cáncer, pero funciona muy bien en el ojo y es mucho más barato. Aunque su uso es off-label, fuera de indicación oficial, y eso siempre genera debate. Pero entonces, estas inyecciones han cambiado las cosas.
Radicalmente. Han cambiado el pronóstico de estas enfermedades que antes llevaban a la ceguera a mucha gente. Ahora se puede preservar e incluso mejorar la visión en muchos casos. Increíble. Y ya para ir cerrando, ¿qué papel juega la vitamina A? Esencial. Es un componente de la rodopsina, el pigmento que está en los bastones de la retina y nos permite ver con poca luz. Si falta vitamina A, aparece la ceguera nocturna y una sequedad ocular muy severa, la xeroftalmia. Se usa para tratar esa deficiencia, claro, y también se investiga si puede ayudar en algunas enfermedades hereditarias de la retina, como la retinitis pigmentosa. Además, las fórmulas de vitaminas y antioxidantes tipo ARETS, que se basan en estudios muy grandes, se recomiendan para frenar el avance de algunas formas de degeneración macular. Ha sido un recorrido súper intenso, la verdad. Queda clarísimo que el ojo es, bueno, un mundo aparte. Y la farmacología ha tenido que ser muy creativa para poder actuar ahí, con rutas de administración especiales, fármacos diseñados a medida. Pero todavía hay retos, ¿no? Sobre todo para llegar bien a la parte de atrás. Sin duda. Sigue siendo el gran desafío, llegar eficazmente al segmento posterior de forma no invasiva o con tratamientos más duraderos. Y eso nos deja pensando, ¿no? Si miramos al futuro, con el aumento de problemas como la miopía alta, la degeneración macular en gente mayor, y con estas barreras oculares tan tremendas, ¿hacia dónde irá la innovación? Quizá veamos sistemas de liberación de fármacos todavía más sofisticados, nanopartículas que sí crucen las barreras, implantes minúsculos que liberen el medicamento durante meses o incluso años. Adiós a las inyecciones frecuentes, quizás. Ojalá. O tal vez el gran salto venga de terapias regenerativas, que no solo busquen controlar los síntomas, sino reparar el tejido dañado a nivel celular. Regenerar la retina, el nervio óptico. Es un campo apasionante y que no para de moverse. Absolutamente. Una perspectiva fascinante para terminar. Muchísimas gracias por esta inmersión tan detallada en la farmacología ocular. Y a todos, gracias por acompañarnos. Hasta la próxima.